Que el Señor les bendiga en esta tarde, hermosos hermanos, en que estamos firmes sobre la palabra del Señor, Amén. donde damos gracias al Señor por la fidelidad de Dios con su iglesia. Hoy hemos podido también cancelar nuestro arriendo y eso le damos la gloria y la honra al Señor. También bendigo a la iglesia por causa de todos mis hermanos que siempre son fieles con su compromiso y sé que eso es agradable delante del Señor. Hoy nosotros, claro, nos estamos ocupando aquel lugar, pero debemos ser responsables y debemos dar un buen testimonio, ¿cierto, Sí, pastora? así es. Porque nosotros, hoy mucha gente está sacando provecho de esta situación que está ocurriendo, pero nosotros somos hijos de Dios y debemos dar un buen testimonio en todo. Amén. El Señor sabrá si toca el corazón de esta persona o no, pero nosotros, gracias a Dios, estamos pudiendo cumplir con nuestras responsabilidades como Sí. iglesia. Amén. Y le damos la gloria y la honra al Señor, porque Dios ha permitido que nuestra iglesia, cierto, es una iglesia de esfuerzo, Siga pero adelante. no tenemos deuda. Es lo más No tenemos hermoso que deuda, el Señor nos ha estamos con dado. todo al día y lo que tenemos, ya sea porque el Señor lo ha ofrendado a través De distintas distintas personas que el personas, Señor ha puesto. que el Señor les bendiga mucho, entre Amén. ellos al papá de la pastora, Sí. al hermano Amén. Iván. Se llama, el papá de la pastora se llama Iván Donoso, para que usted esté orando por Sí. él. Iván Donoso, Contreras. Sí. Y es Contreras. Amén, para que usted esté orando al Señor, porque él está solito, Sí. lejos, allí en Canadá, y es muy difícil, hermano, poder seguir el Evangelio estando lejos y solo y en un lugar, ¿cierto, pastora? Sí. Que hay mucha doctrina, hermano, hay muchas doctrinas. Usted se sorprendería de lo que él me cuenta de las iglesias que ha tratado de ir y todas son distintas porque cada uno tiene su estilo. Pero lo que menos hablan es de la palabra del Señor. Hoy día hablábamos y él me decía, aquí no están enseñando acerca ni del Apocalipsis ni de la venida del Señor. Y es tremendo porque nosotros tenemos la gran bendición de que hoy día estamos siendo instruidos por la palabra del Señor para prepararnos para el momento cuando el Señor venga por nosotros, prepararnos, no sabemos cuándo va a ocurrir, puede ser hoy día, mañana o quizás 10 años, no lo sabemos porque solo Dios lo sabe, pero mientras tanto nosotros debemos prepararnos. Amén. Amén. Yo justo compartía con la pastora y yo le decía esto. Hay cosas, miren hermano, hermana, iglesia, amada, quienes escuchan en esta hora. Hermana Paulina, ¿cuántas personas tenemos conectadas ya? 20. 20, bien. Amén. Siguen conectando los hermanos. Nosotros tenemos que comprender algo. La palabra del Señor a nosotros nos da claridad para poder comprender acerca de los hechos que estamos viviendo. Han habido por ahí y están circulando algunos audios con profecía, con palabras, y las personas las escuchan con temor. Y también esto sucede porque el fundamento de la palabra es lo que a nosotros nos da la claridad al respecto de las cosas. Yo le decía a la pastora, le decía así: hoy día, en el tiempo que nosotros estamos viviendo, es imposible, ¿cierto?, que una persona dé una fecha o que diga que en 20 días más, en 90 días más va a ocurrir esto o aquello. Claro. No es posible. No es posible. O que el Señor diga, aquí viene, la palabra dice que debemos tener cuidado, aunque diga, el Cristo está aquí, el Cristo está allá, dice, no vayáis, porque vendrán falsos profetas, falsos Cristos que estarán engañando. Ungido. ¿Por qué razón? Por algo que la palabra explica. Dios para este tiempo, que es cuando Jesús nace, y no hemos entrado a la palabra todavía, hermanos. Esta es la introducción. Es para que usted siempre tenga claro y esté atento ahí. Cuando el Señor nace, desde cuando el Señor nace y el reino de los cielos se ha acercado. Llega a la tierra, ¿cierto? Sí, y el Señor allí nace como un bebito, ¿cierto? El reino de los cielos se acerca a la tierra. Así es. A partir de ese instante, ¿cierto? Cuando Jesús llega a la cruz, el Señor allí establece su reino y su iglesia. Su iglesia. Ahí en la cruz es comprado, dice, cierto, a precio de sangre la iglesia. Y el Señor, acerca de este tiempo, que es el tiempo de la iglesia, el tiempo que nosotros estamos viviendo, el Señor nos da fechas. El Señor da señales. Amén. Y esa es la gran diferencia, pastora. Así es. Esa es la gran diferencia. Usted no se deje turbar ni por cualquier audio que usted escuche, ni por cualquier mensaje, porque en este tiempo Dios, ¿qué es lo que dio?
Señales. Señales, o sea, Señales las cuales. señales que es verdad, que estas señales se están cumpliendo. Así es, amén. Pero el Señor nunca da fecha. Mm. Y a gran diferencia con el pueblo de Israel, en el pueblo de Israel cuando Dios da las 70 semanas a Daniel, ahí sí que da tiempo. Así es. Da tiempo específico y acotado. Amén. Entonces cuando lo explicábamos nosotros el domingo, que cuando este tiempo termina, inmediatamente Dios va a tratar con Israel. Amén. Y hoy Dios está con la iglesia, este es el tiempo de la iglesia. Pero cuando la iglesia sea arrebatada, inmediatamente Dios va a comenzar a tratar con Israel. Así es. Y ese periodo que comienza de Dios con Israel, porque Dios, mire, Israel, sabemos nosotros por la escritura que ellos se apartaron de Dios. Exactamente. Y traicionaron al Señor porque no lo recibieron como su Mesías. Amén. Y vemos también cierto testimonio de Salomón y con lo mal que el pueblo de Israel terminó delante de Dios, pero Dios es extraordinario. Porque Él hizo una promesa para Israel. Y Dios dijo que los restauraría igual. Y que a pesar de todo lo que Israel hizo para dejar al Señor, Dios dijo que no se olvidaría del pacto que hizo en un principio, ¿cierto? Con Abraham, para establecer, ¿cierto?, el pueblo de Israel. Y Dios dijo que lo restauraría. Entonces, este tiempo que nosotros estamos viviendo, este no es el tiempo de la restauración de Israel. Todo lo que usted vea de que Dios va a tratar con Israel este tiempo es imposible, porque aún está la iglesia aquí en la tierra. La iglesia tiene que ser arrebatada y Dios recién, después de eso, lo primero que va a hacer comenzar a tratar con Israel. Porque algunos dicen por ahí, no, la iglesia es la nueva Israel. Y como que Dios se olvidó de Israel y no... No, Dios no se olvida de sus promesas. No, después vamos a ver un momento en una de las tantas palabras que hemos compartido, que Dios habla de sus dos pueblos, la iglesia y la nación de Israel, y cómo Dios habla de que Él derribará la pared de en medio para hacer de ellos un solo pueblo. Amén. Entonces no se deje engañar y no se confunda, sino que tenga usted claridad al respecto, porque nosotros, hermanos, sabemos que este es el tiempo que el Señor llama a la gracia de Dios por su iglesia, y lo que Dios ha dado para este tiempo, hermanos, son señales. Así es. Amén. Señales que nos indican que están muy próximos. Estamos como en el tiempo que va a comenzar el Señor a tratar también con la iglesia, porque todo esto que está aconteciendo es para despertarla, y aquellos que por alguna razón se salieron del camino, ya sea por las pruebas o porque a lo mejor se cansaron de escuchar siempre de la venida del Señor y no, ya a lo mejor buscaban otro mensaje, un mensaje que solo llegara al alma. Pero el Señor Jesús, cuando vino a la tierra, lo que más predicó fue acerca de la salvación de las almas y acerca de un lugar eterno donde iba a haber gente que iba a tener que llegar a ese lugar si no recibía a Cristo y rechazaba su evangelio. El Señor Jesús, el mismo libro que dice de salvación, también habla de un lugar donde de castigo para todos aquellos desobedientes. Entonces, le doy gracias al Señor porque con el pastor siempre hemos predicado lo mismo, porque esa es la gran comisión, hermano, nunca te olvides. La gran comisión no es que tengamos un buen trabajo, una buena casa, un buen auto y tengamos de todo, no, es la gran comisión ir y predicar el evangelio y hacer discípulos en el nombre de Jesús, ¿cierto? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bautizándolos. Entonces, este es el tiempo, hermano, donde hoy día tenemos que aferrarnos aún más a la palabra. No hay psicología, no hay metafísica. El poder de Dios es la palabra del Señor. Él tiene el poder. Amén. Amén, hermano. Y vamos a orar por la palabra del Señor, porque esto siempre es para poder estar recordando a la iglesia que nosotros debemos estar firmes. Amén. ¿Cuántos saben que estamos en una guerra, pastora? Sí. Estamos en una guerra. Estamos ¿cierto? en una guerra. Y de eso vamos a hablar. Vamos a hablar acerca de la guerra en la cual la iglesia se encuentra, pero primero vamos a orar al Señor. Amén. Amén. Vamos a orar por su palabra. Deme su Sí, mano, pastora. Señor. Amén. 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 Bendito Dios de la gloria. Sí, Padre. Bendito Dios Gracias, poderoso. Señor. Padre, en esta hora, Señor, Sí, sujetamos, Padre. Dios, Sí, todas Señor, las cosas, todas las Señor, a cosas. usted. Amén. Y en esta hora, Padre, oro, Señor, junto a su Sí, sierva, Señor, y a mis Padre. hermanos y Amén. hermanas,
para que usted tome todo control, Sí, Señor, y Señor. autoridad Amén. en los hogares, Señor, Sí, donde nos Señor. encontramos. En el nombre Señor, de que en esta Jesús, hora, Padre, Señor. usted, Señor, permita que Sí, Señor. todos, Señor, Se sujete, los se hermanos, someta Señor, se puedan bajo la conectar autoridad del y Señor. todo, Señor, se sujete, Padre, Amén. a la voluntad de Sí, Cristo Señor. Jesús, Señor. Amén. Padre, en esta hora, En el Señor, le nombre pedimos de una vez más, Jesús, Señor, por su Señor cobertura, Padre. Señor, sobre Sí, nuestras Señor vidas, Padre. sobre nuestros Sí, hogares. Señor. Señor, que en el nombre de Jesús, Señor, sea usted reinando, Sí, Señor, en nuestros Señor. corazones. Amén. Señor, en esta hora, En el Padre, nombre Dios de bendito, Jesús, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, le pedimos, bendito Espíritu Sí, Santo, Señor. que usted guíe, Señor, esta palabra Amén. y que, Señor, sea para edificación, Gracias. Señor, Sí, para Señor. que nosotros seamos alertados, Señor, por ella Sí, y Padre. para que, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, cada uno de nosotros, Señor, Sí, tome Padre. decisiones, Señor, Sí. y avance, Señor, conforme, Padre, a Por lo su que está palabra, escrito Señor por amado. su palabra. Señor, se lo pedimos, Dios de la gloria, en esta hora, en En el el nombre de nombre Jesús, que es sobre Señor. todo nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén Amén y y amén. amén. Gracias, Señor. Gloria Amén. al Señor. Amén. Gracias, Señor. Vamos a ir a la palabra a Efesios, capítulo 6, versículo 10, 11 y 12, que es una porción de la escritura muy conocida, Efesios 10, 11 y 12. La armadura De Dios. de Dios. Vamos a referirnos solamente en esta parte a los 3 primeros versículos de esta parte de la escritura. Yo conversaba, ¿cierto?, con la pastora y le decía que nosotros estamos, ¿cierto?, en la tierra, pero la iglesia tiene un enemigo espiritual. Así es. ¿Qué es lo peor que podría ser de que la iglesia no considerase a este enemigo en lo que Dios nos ha dado como herramienta? Porque Dios nos dio autoridad y nos dio armas que dice que no son carnales sino espiritual. ¿Qué es lo que podría ser lo peor que la iglesia hiciera con el enemigo? Ignorarlo de las acechanzas que Él tiene cada día sobre nuestras vidas. Y Amén. él lo único que anhela es destruir lo que le pertenece a Dios, lo que le sirve, los que aman, los que se guardan. El diablo quiere destruirlo. ¿Y para qué? Para poder herir el corazón de nuestro Dios, porque si Él destruye, ya sea la fe de alguien, lo arranca de la iglesia, o también lo puede lograr matar si la persona sale del camino del Señor, porque lo lleva a un extremo. Pero ese es el ataque que tenemos todos y todos, no algunos. Sin excepción. Sin excepción, sí, todos tenemos este ataque por parte de este enemigo. Amén. Vamos a hablar de esto porque lo primero que nosotros debemos comprender, que la palabra de Dios, hay personas que, hermano, dicen, yo no creo que llegue un enemigo, yo no creo, dicen, que exista este ser espiritual. Hay personas que dicen, no, el diablo somos nosotros mismos. Hay mucha gente que dice así. Y es más, hay algunas personas que no consideran esto como parte importante de la palabra. De la doctrina, sí. Pero usted tiene que entender algo. Este enemigo ha sido ya juzgado, dice la palabra. Amén. Entonces, ¿cuál es la victoria que el enemigo puede tener en este tiempo si él ya ha sido juzgado y ya Dios ha decretado sobre él el juicio? Es precisamente lo que la pastora dice, herir a Dios tratando de sacar la mayor cantidad de personas, arrebatarlos de la fe de Dios y dejarlos fuera del propósito que es alcanzar la salvación. ¿Qué pasó? ¿Qué versículo era? Efesios 6, 10. La armadura de Dios. La armadura de Dios. Entonces, estamos en vivo. Entonces, como yo le decía, ¿cuál es el propósito del enemigo? Él dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y lo peor que la iglesia puede hacer, primeramente, es ignorar las maquinaciones del enemigo. Nosotros vamos a leer estos 3 versículos y vamos a hablar al respecto de lo que Dios nos dice. Porque usted y yo, hermano, hoy más que nunca, debemos afirmarnos en nuestra salvación. Amén. Y eso significa que nosotros debemos tomar toda la armadura de Dios y toda la autoridad que Dios nos ha dado para que nosotros podamos vencer. Y ese es el gran problema de la iglesia, porque si la iglesia no madura, si la iglesia sigue siendo un niño,
Es imposible que una persona inmadura, que un niño pueda ejercer la autoridad que Dios le da. ¿Por qué? Porque el niño no tiene la madurez para comprender lo que tiene que hacer. En cambio, una persona experimentada, si usted ve, por ejemplo, un soldado, el soldado es una persona experimentada que ha sido instruido y no le llegan y le pasan el primer día, ¿cierto?, una arma, ¿cierto?, de combate. Él tiene todo un proceso, tuvo que llegar con una estatura, una edad, etcétera, para poder recibir esa instrucción. Imposible sería que a un niño se le pidiese que hiciese aquella misma función si es que él, por supuesto, no tiene la preparación. La iglesia, al estar inmadura, es aquí donde más fuerte el enemigo golpea por causa de la ignorancia. Vamos a leer la palabra del Señor. Amén. Pastora, ¿la tiene ahí? Sí, amén. Acá. ¿La tiene para poder Sí. leerla? Por favor, léala fuerte y claro los 3 primeros versículos del 10, 11 y 12. Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Oh, qué poderosos Sí. estos versículos, hermano. Amén. Son 3 versículos, hermano, pero son poderosísimos. Pastora, Mire, hable, yo quiero agregar algo que el Señor me enseñó cuando por yo favor, aprendí de estos versículos, por porque favor. primero para usar la armadura de Dios debemos fortalecernos en el Señor. Un soldado que está débil, un soldado que no tiene las instrucciones, no va a poder lograr pelear con este enemigo que tenemos, porque no es cualquier enemigo, hermano, no es un enemigo imaginario, es un enemigo real, el cual se le apareció al Señor Jesús cuando él estaba ayunando sus 40 días, se apareció. No, no es un mito, no es algo que imaginario como a lo mejor algunas personas del mundo piensan, que Satanás no existe, que Satanás, como bien decía el pastor, Una no, fábula. es una fábula. No, Una fábula. no, existe y es real. Y la palabra nos enseña que primero debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque nunca va a poder ser con nuestra fuerza ni con nuestro poder, solo con el poder de nuestro Señor. Muy importante lo que la pastora está diciendo, porque hay que comprender algo. O sea, este enemigo no es un enemigo cualquiera. Es un enemigo que tiene cierta Tiene un autoridad poder. y poder. Tiene un poder. Pero la gran diferencia es que él tiene una autoridad y poder sobre el mundo, pero no sobre la iglesia. Amén. Nos compartía una hermana que trabaja en el área de la salud Amén. y nos decía que estaba sorprendidísima, pero muy sorprendida, porque estando en el turno de noche, según lo que entendía, aquellas colegas que ella siempre le ha predicado y le ha hablado del Señor y le ha hablado acerca de todas estas cosas, por supuesto que las personas del mundo no creen, dicen, se burlan, dicen, esto no es así, no es verdad. Y nos compartía esta hermana de nuestra iglesia de que en la noche el paciente que estaba allí en esa sala estaba aterrado, lleno de terror, no de susto, de terror, y aquella colega que estaba haciendo, me da la impresión, el turno de noche, estaba aún más aterrorizada porque ellos escucharon durante la noche algunos lamentos, digamos, y gemidos, me decía eso, gemidos que ella los escuchó audiblemente. Y esta hermana me decía, estaban aterrados y aún en la noche ella podía sentir que había algo que se sentía allí en ese lugar. Y de hecho, a raíz de toda esta situación que está con esta peste, ella me decía que hay como se siente algo espiritualmente en la calle y ellos con mayor razón se siente, porque hermano, usted tiene que entender algo. Hoy día usted vea cómo están, mire, siempre uno dice, en todas partes del mundo está muriendo gente, pero hoy día están en este espíritu, este inmundo, esto que está, esta peste, está matando gente en todo lugar del mundo. Entonces hay algo espiritual que se siente, que está sobre la tierra en este momento, y este espíritu de muerte está recorriendo todos los lugares, y el Señor cuando nos hablaba acerca de que el salmo que compartíamos nosotros miércoles antes de orar, 91. Amén. El Señor lo que Él nomás nos hablaba y nos decía que caerán, dice el Señor,
1000 y 10.000 a O tu sea, el Señor me diestra. decía que vamos a estar impactados porque Veremos es triste, veremos muerte, hermano, y fuerte. Y yo decía, Señor, esto hay algo espiritual que se puede sentir. Entonces, este enemigo, nosotros primero que nada no debemos temerle. Así Ahora la es. pregunta dice, ¿el enemigo es real o es irreal? ¿Es real o es imaginario? ¿Es, es físico? ¿Tiene un cuerpo o no lo tiene? O sea, lo primero que nosotros tenemos que comprender que este enemigo es real, pero pertenece al mundo espiritual. Sí. Porque hay dos mundos, el mundo natural y el mundo espiritual. Y todo lo que nosotros estamos viendo, hermanos, todo lo que usted ha visto durante el tiempo de la humanidad, ha sido porque este ser ha tomado autoridad sobre la tierra, y aún las cosas, hermanos, que acontecerán durante el Apocalipsis, serán él también un ser espiritual que tendrá un terrible protagonismo. Porque habla, cierto, la palabra de aquel anticristo que será herido, dice la Escritura, Así es. será herido de una herida mortal, donde todos pensaron que él murió. Y la Escritura dice que este inicuo, dice que será, en 2 Tesalonicenses, será por advenimiento y por obra de Satanás. ¿Saben lo que eso significa? Que así como cuando compartimos nosotros la palabra, ¿se acuerda cuando decía la Escritura de que Satanás entró en Judas? El espíritu inmundo de Satanás va a entrar en este anticristo, sí. Y de esa herida de muerte él lo va a levantar. Amén. Va a ser algo sorprendente. Así es. Que Dios va a permitir que eso acontezca. Y ahí, en ese instante, Satanás mismo dice que él será, en ese instante Satanás se encarnará en esa persona. Es algo realmente extraordinariamente terrorífico. Porque en ese instante sí él tendrá un cuerpo. Dice que es por obra de Satanás. Es terrible. Entonces nosotros lo primero que tenemos que comprender, Señor, dar gracias porque nosotros somos la iglesia. Y tenemos la autoridad, Del Señor. Sí, entonces, lo que decía la pastora, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleció en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, nosotros, ¿cómo enfrentamos a este enemigo? ¿Con nuestra fuerza? No. Imposible. Sí. Tenemos que enfrentarlo con el poder de la fuerza de nuestro Señor. Y el Señor fortalecernos primero. Dice en el versículo 11, dice, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes, y dice clarito, dice, contra las acechanzas del diablo. O sea, no es una imaginación, no es algo que nosotros podamos, hermano, ignorar. Y no tiene nada que ver, porque aquí es donde las personas, hermano, dicen, no, es que yo no creo. Usted tiene dos posibilidades. Usted cree a la palabra del Señor o simplemente no tiene fe para creer a la palabra del Señor. Y cuando el Señor dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra, dice, aquí nombra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, él va nombrando, ¿cierto?, todo aquel séquito, todo aquel ejército. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que comprender que si nosotros estamos en una batalla, si nosotros estamos en una guerra espiritual, lo primero que nosotros tenemos que hacer es conocer la estrategia del enemigo. Así es. Porque no podemos nosotros ignorar la estrategia del enemigo, tenemos que conocer la estrategia del enemigo. Si usted quiere, va anotando los versículos allí y yo se los voy leyendo para que vayamos avanzando. En Apocalipsis 12:9 dice claramente, Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¡Oh, qué tremenda! Eso está en Apocalipsis. O sea, entonces aquí el Señor está hablando una fábula. No, Señor. El Señor está hablando algo imaginario, por ninguna parte. Apocalipsis 12:9 lo dice claramente. Dice, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Dice, el cual dice, engañaba al mundo entero. Hoy día el mundo entero está engañado. Así es, está engañado. El mundo entero está engañado. Hay personas que hoy día por la aflicción de lo que está pasando se están acercando a Dios. Amén.
y ojalá que se arrepientan de corazón. Así es. Porque también tenemos que hablar de qué es lo que es el arrepentimiento verdadero. Sí, Entendiendo, ¿cierto? Que, mira, él tiene el nombre, dice, el gran dragón, la serpiente antigua, diablo, Satanás, por todos esos nombres se le conoce a él. y ahora tiene más nombres todavía. Sí, porque está en la próxima semana que Sí. están de duelo ahí, los que querían ir a venerar y hacer los distintos rituales paganos, porque eso no agrada a Dios. Definitivamente Dios habla acerca, ¿cierto?, de la prohibición de la adoración de imágenes. Exacto. Y detrás de esas imágenes, por supuesto, que no está el Señor. Entonces, lo primero que tenemos que entender que este enemigo es real, este enemigo está bajo los pies de Cristo, este enemigo ha sido vencido, pero él ejerce una autoridad espiritual sobre este mundo. Y nosotros tenemos que comprender que muchas veces las personas que están cerca nuestro están influenciados. Los que no tienen a Cristo. A los que no tienen a Cristo están influenciados Exacto. por este enemigo. Porque la pregunta de las personas dice, bueno, ¿dónde está este enemigo? ¿Dónde está? ¿Dónde está su manifestación? ¿Dónde está? ¿Saben lo más increíble? Que este enemigo está presente a través de su ejército, porque aquí dése cuenta que a lo que leímos recién en Apocalipsis 12:9 dice claramente, dice, él fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, sus ángeles. Así es. Aquellos ángeles caídos que obedecieron al engaño y a la mentira de Satanás. O sea, tiene un ejército de aquellos que traicionaron a Dios y que Dios, a diferencia del ser humano, que también el hombre traicionó a Dios, Dios mandó un Salvador para la humanidad, pero para los ángeles no hubo. ¿Por qué? Va a haber un castigo. Porque ellos lo vieron, ellos estaban en su en el presencia, trono mismo de Dios. Claro, estaban en la presencia de Dios y por eso ellos no van a tener ninguna chance, no van a tener ninguna oportunidad, porque terrible. estaban en la presencia de Dios. Es terrible. Así que mire, la pregunta dice, ¿dónde están? Está presente en la vida del creyente, en la iglesia y en el mundo. Mire, Marcos 1, 23, 25, Marcos 1, 23, 25. ¿Le gusta más o menos lo que estamos viendo? Amén. Porque esto debe estar batallando todos los días. La iglesia está en victoria. Amén. Usted no debe temer a este enemigo. Así es. ¿Cierto? Marcos 1, 23, 25. Yo lo tengo acá, pero vamos a buscarlo. Pastor, ¿lo encontró? Sí, lo tengo aquí. Amén. Lea, por favor, pastora, fuerte y claro. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús de Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Amén. O sea, qué desfachatez de parte del enemigo. Estaba en la sinagoga, está en el templo. Estaba allí en el mismo templo, en la misma sinagoga. A veces la gente dice, pastor, imposible, no puede estar el diablo aquí en la iglesia. Ese es la mayor estrategia del enemigo. Así es. Yo me acuerdo hace unos años atrás, ¿se acuerda, pastora? Sí. Estábamos nosotros en la Guay, no voy a dar más antecedentes, pero había una persona que nosotros estábamos adorando y había un invitado a la iglesia, que era otro siervo, y en medio de la adoración vino una presencia contraria. Por eso usted, hermano, tiene que entender, usted tiene que discernir espiritualmente esto. Y nosotros, como estamos habituados, cuando el Espíritu Santo nos guía, nosotros detuvimos la adoración, ¿se acuerdan? Así ¿Qué es. hicimos? Reprendimos. Empezamos a guerrear en ese momento. Porque tenemos la autoridad de Cristo. Amén. Para poder hacerlo. Pues se puede sentir las tinieblas. Exactamente. Entonces, y esta persona dijo que estaba equivocado a eso porque el enemigo era imposible que estuviera ahí. Claro. Y bueno, no era así, y la misma palabra nos advierte que el enemigo es así. Él va a estar, primeramente usted tiene que entender, él va a querer estar presente en su vida. Él va a querer estar presente en medio de la vida de la iglesia. Él va a estar tratando por todos los medios. Él no es una cosa de decir, la pastora Claudia se convirtió a Cristo, ya no, la voy a dejar porque
para que siga el camino Claro. de la fe, qué bueno. Qué bueno. No, Ah, ya lo perdí, ya no tengo nada más que no. hacer. ¿Y pues qué sí, hace? ya. ¿Es cierto que eso hace el enemigo? Claro. No, Señor. Usted se convirtió a Cristo y ese enemigo siempre ha sido su enemigo. Lo que pasa es que nosotros nos convertimos a Cristo y salimos de las tinieblas Amén. y de la potestad, el derecho que él tenía. Hay personas que dicen, ay, mejor me hubiese quedado sin saber de todo esto, Claro. porque antes dormía tranquilo, no tenía problemas, no me pasaba nada. Pero Dios le va a juzgar igual. Iba así, igual que un pollito al espiedo, directo, ¿cierto? Porque si no conocía a Cristo, Ahora, eso, lo que estamos hablando hoy día, hermano, echa por tierra acerca de lo que la salvación no se pierde. Si no se perdiera, entonces el diablo no tendría por qué venir a molestar a los hijos de Dios, porque ya los tiene perdidos. Pues, ¿para qué se va a dar el tiempo de molestarlos? Ahí usted se da cuenta que él sabe que los hijos del Señor sí pueden perder su salvación, porque ¿cuándo lo vamos a tener asegurado nuestra salvación? Cuando estemos con el Señor en los cielos. amén. Yo siempre hablaba con la pastora, tantas cosas que hablar, dice, mire hermano, yo le voy a decir un paréntesis, no importa cómo usted quiera que fuere que sea, que usted haya llegado al camino del Señor. Todos llegamos con distintos pecados al Señor. Por supuesto. Nadie es bueno sin el Señor. No, pues, Nadie puede decir, oh, yo llegué a la iglesia y es era... que yo no era tan malo Oh, o tan ¿ha mala. escuchado a esa persona? Dice, esta persona es un pan de Dios. No, claro. Pero no tiene que ser un pan de Pero un Dios. pan de Dios, yo no sé cómo será ese pan, pero no quisiera comer ese pancito de Dios. Y yo creo que lo está pensando ahí el hermano o la hermana. Yo ahora no los puedo ver porque a veces no estaba predicando, se empezaban a pegar los codazos ahí, yo ahora no los puedo ver así. Pero bueno, y uno, cierto, las personas dicen, oh, esta persona es muy buena. Mire, no importa cómo nosotros llegamos a Cristo. Hay personas que llegando a Cristo inmediatamente avanzan en la fe y tienen un corazón para el Señor. Hay otros que les cuesta, pero después se afirman, etc. ¿Sabe? No importa cómo hemos llegado, ni tampoco a lo mejor lo que a usted le puede costar en un principio, el comprender todo lo que estamos hablando, el poder entender. Lo importante es que cuando usted se afirme, usted continúe y termine el camino de la fe, termine en victoria. Amén. No importa cómo hayamos empezado, no importa de dónde Dios nos sacó, porque Él perdona nuestros pecados. Así es. Y ese es pero el gran enojo que Satanás tiene con todos nosotros, porque aún habiendo sido pecadores y aún habiendo estado en el lado del enemigo, no como parte de su equipo, nunca fuimos parte de su equipo. Nosotros estábamos subyugados y estábamos prisioneros, sí. esclavos del enemigo. Hemos sido libertados. Amén. Y Dios ha restaurado nuestra vida. Mi hermano, si usted partió gateando, partió allí apoyándose en los codos, hasta cuando se pudo afirmar en la fe y se pudo levantar en la fe, esa es la victoria. Porque no importa cómo comenzamos, Sí, sino que así importa es. cómo avanzamos y terminamos. Amén. Eso es importante, eso es un paréntesis. Entonces, primeramente tenemos, entendiendo, ¿cierto?, cuando el Señor habla, y este es un enemigo real. Dice, no hablaré ya mucho más con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene, dice la palabra, en mí. Eso está en Juan 14:30, ¿cierto? El príncipe de este mundo. No, pero si quiere para que avancemos amén. al otro. Sí, amén. Entonces, estamos claros dónde está presente. Está presente en el mundo y está presente en la vida del creyente. Ahora, él no pierde el tiempo con el mundo. Porque ya los tiene, El le mundo le pertenece. pertenece. Ojalá la persona que dice que se mueran y que no conozca a Cristo. Por eso, en este tiempo de tanta mortandad, y decía, Señor, qué terrible, todas aquellas personas que mueran sin Cristo, hermano, es terrible, es terrible. La muerte en sí, sin Cristo, no hay nada que hacer. La muerte con Cristo hay una esperanza genuina de resurrección. Por eso es tan poderoso, hermano, el Evangelio. Él está presente. Y la otra pregunta decía, ¿cuál es el propósito? Yo creo que vayamos a 1 de Pedro 5, 8 y 9. 1 de Pedro 5, 8 y 9. Qué bendición poder hablar acerca, porque esto es algo que ya lo sabe la iglesia, pero siempre es bueno recordarlo de que estamos también en una gran batalla. Mientras estamos aquí, está la batalla de la guerra en contra de Satanás y sus demonios, porque él también habla a los pensamientos. De ahí el pastor lo va a ir aclarando cada vez más. Amén. 1 de Pedro 5, 8 y 9. Aquí Si lo quiere, tengo. ¿lo encontró, pastora? Sí. ¿Podría, por favor, compartirlo?
Dice así, sed sobrio y velar, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Amén. O sea, lo primeramente, que nosotros, hermanos, no se preocupe tanto del virus, No. porque el Señor, su sangre nos cubre. Amén. Usted tiene que preocuparse de este adversario, porque si usted, yo hablé hace un tiempo atrás por la palabra acerca de las concupiscencias, y el tentador es Satanás. Así es. Y si usted tiene concupiscencia en su corazón, el Señor nos está advirtiendo, está diciendo claramente, dice, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él anda buscando a quien devorar. ¿A quién? A la iglesia. Porque el Así mundo es. ya está, En está sus bajo su manos. autoridad. Sí. En el Por eso versículo el príncipe de las tinieblas. dice, el príncipe de este mundo, le llama el Mm. Señor, el versículo que leímos en Juan 14:30. Mm. Entonces, entendiendo, dice que el Señor habla, dice, al cual dice la palabra, dice, resistir firme en la fe. O sea, ahí ya el Señor nos está hablando de cómo nosotros podemos resistir a este enemigo. Amén. Combatiéndolo con la En palabra, la fe. palabra en la fe. Porque la fe Exactamente. la trae la palabra de Dios. Y eso nos hace resistir al engaño de él. Yo le decía, siempre yo le decía esto a los hermanos, decía, ¿qué es lo que es resistir? Una resistencia es cuando hay dos fuerzas que se oponen y una de las fuerzas ejerce presión sobre la otra, porque el enemigo va a hacer sentir esa presión sobre usted, pero lo más sucio es que él no se va a manifestar a usted abiertamente, sino que él lo va a hacer a través de las personas que están alrededor suyo, en su trabajo, en su casa, etcétera, en distintas circunstancias, porque eso es lo que él va a hacer. Aún los parientes no convertidos, que también los va a usar. Y usted no se enoje con ellos, usted ore por ellos para la misericordia de Dios, pero usted comprende que el enemigo está siempre haciendo todo aquello. Así es, amén. Dice claramente, y yo quiero leer Apocalipsis 12:12, dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Lo vuelvo a leer, Apocalipsis 12:12, por lo cual dice, alegraos cielos y los que moráis en ellos, hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Por qué la Escritura dice, primero dice que tiene poco tiempo? ¿Cuál será? ¿Cuántos años serán que tiene el enemigo para manifestarse en la tierra, según lo que dice el libro de Daniel y Apocalipsis? Son 7. 7 años que tendrá la libertad para hacer lo que él quiere, por decirlo de esa forma, porque Dios lo va a permitir. Pero después de ese tiempo... Él dice, ¿por qué Apocalipsis 12 dice con gran ira, dice sabiendo que tiene poco tiempo? ¿Por qué es poco tiempo? ¿Por qué Apocalipsis dice que tiene poco tiempo? Primero, el enemigo está en las regiones celestes. Y él dice, aquí la Escritura está diciendo que en el tiempo, hermano, de la gran tribulación, este enemigo va a ser, dice, dice, de los moradores de la tierra y del mar, porque él dice, ha descendido con gran ira sobre la tierra. Se da cuenta que la palabra se confirma a sí mismo acerca de, porque aquí está hablando, ahora nosotros vemos este enemigo, lo vemos encubierto, en este tiempo nosotros lo vemos en forma espiritual, él no lo vemos cara a cara. Pero en el tiempo, hermano, de Apocalipsis, en el tiempo que llama la Escritura, dice, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Por qué es poco tiempo? Son 7 años. 7 años de la última semana del libro de Daniel, de la profecía de Daniel, y son 7 años. Pero en estos 7 años dice que él descenderá sobre la tierra, dice, con gran ira sobre todo el mundo. ¿Por qué? Porque durante estos 7 años él tratará de afianzar su victoria en contra de Dios. Y él, por supuesto, que va a venir, hermano, a destruir la humanidad. Así es. Yo le digo una cosa, hermano. Es terrible aquellas personas que pasen por la gran tribulación porque van a tener que enfrentar a este enemigo de una forma completamente distinta. Hay personas que dicen, ay, pastor, yo todavía me puedo salvar en la gran tribulación. Pastor, ¿cuántas personas me han preguntado eso? Muchas Perdimos personas. la cuenta.
Nos dimos la cuenta. Muchas personas, ¿cierto?, que nos dicen, ay, pero pastor, en la gran tribulación, ¿yo me puedo salvar? Mira, sabe mejor, vámonos con el Señor en el Amén. rapto. Porque si hoy está la iglesia, tenemos un enemigo invisible, ¿ya? Pero hoy está la iglesia, está la autoridad de Dios, está la armadura de Dios, está el Espíritu Santo. Y está todo para que nosotros podamos resistir a este enemigo por Así la es. palabra y vencer. Ser. Amén. Y vencer. Vencer. Y aún así, tú, por eso, hermano, esto es para que tú reacciones en Ya tu verás, casa. Tu Y, mente y tu y espíritu. aquellos que dicen, ay, sí, pero es que no, si yo en la gran tribulación me voy a salvar. Si hoy, hermano, estando el enemigo bajo la autoridad del Espíritu Santo, estando Dios, hermano, tomando autoridad sobre todas las cosas en el mundo espiritual, porque entiende, estos 7 años que habla Apocalipsis, este poco tiempo donde Satanás dice, voy rápido, voy con ira sobre la tierra porque tengo poco tiempo para llevar a cabo todo mi plan, es ahí donde no va a estar la iglesia, y ahí donde la Escritura habla de que aún Él va a poder vencer a los escogidos, a los santos de Dios, no los 144.000, ellos no serán tocados, pero aquellos que se opongan, y aún los 2 testigos van a ser muertos, pero van a resucitar. Así es, Dios lo va a permitir. Dios lo va a permitir. Entonces, usted, hermano, entienda esto, que ese periodo de la gran tribulación, si tú conociste del Evangelio y tú estás pensando en decir, yo estuve en la iglesia y me quedé, no importa, después que me quedé, sé que, ay, no me tengo que marcar, y hermano, si tú no resististe ahora, estando todo lo que está poniendo Dios de parte, es imposible que tú puedas pensar que vas a resistir, porque como hablábamos en un principio, o sea, ya no será este enemigo invisible. Él será perfectamente visible. Y será perfectamente visible a todo el mundo. Él se sacará su máscara, Él se manifestará al mundo de una forma completamente abierta. Mira, yo te voy a decir una cosa. El pueblo de Israel, ellos van a estar felices porque esta palabra, ¿cierto?, habla de que este líder mundial va a hacer un pacto de paz. Se va a construir nuevamente el templo de Israel. Sí, el tercer templo. El tercer templo. Y eso se tiene que cumplir porque Daniel habla acerca... Sí, tiene que acontecer. Dice, la profecía de esta semana es acerca de tu santa ciudad y acerca del templo donde el pueblo de Israel hacía los sacrificios. Amén. Lo que ellos no saben es que a la mitad del periodo, o sea, a los 3 años y medio, por eso yo le digo... Justo, porque ni siquiera va a ser algo como que... ¿cierto, pastor? Algo así como Parece que son como 3 años y medio, pero del tiempo diferente. No, van a ser marcados igual como estamos viviendo hoy día, 3 años y medio, y va a ser así con fecha. Ahí no va a haber problema de saber cuándo. Tiempo y medio tiempo. Exacto. Ahí sabe lo que va a suceder, lo dice 2 de Tesalonicenses, de que el enemigo se sentará en el templo de Dios. En el templo de Dios. Él se va a sentar allí desfachatadamente. Desfachatadamente Él se va a sentar en el templo de Dios. Y ahí el pueblo de Israel se va a dar cuenta del engaño. Así es. Porque ahí el enemigo sabe lo que va a hacer, se va a sentar en el templo de Dios y Él va a hacer que todos le adoren. Así es. Mire, Nabucodonosor, que fue un hombre que no amaba a Dios, que no conocía a Dios, un hombre cruel y despiadado, sanguinario, violento, que fue el primer gobierno mundial. Babilónico. Sí. El primer gobierno mundial. Dios usa a este hombre, sí, para cumplir su profecía, y al final de sus años Dios termina permitiendo que este hombre le conozca, por lo que se dice en la Escritura. Sí. Él fue en un momento un tipo de anticristo, porque cuando él comienza a conocer en el capítulo 2 el sueño de la estatua, él después manda a edificar una estatua para que cuando vieran esa estatua todos le adorasen, cuando estuviera en el salterio, todos los instrumentos, el símbolo de todos los instrumentos musicales, todas las personas que veían esa estatua, que la cargaban, donde la estatua se encontrara, las personas tenían que postrarse para adorarla y adorar. Y mire usted que Satanás sabe lo que va a hacer. Va a estar el falso profeta, va a estar la bestia, y además dice que van a hacer una imagen. Así es. Satanás, hermano, Satanás va a hacer prodigio extraordinario para
que la gente crea por cuanto dicen no creyeron a la verdad. Así es, amén. O sea, nosotros tenemos este enemigo invisible que se manifiesta de una forma hoy al mundo, encubierto, agazapado, a través de los espíritus inmundos, estando allí, viniendo sobre el corazón de las personas que no tienen a Cristo. Pero en el periodo de la gran tribulación será completamente distinto. En un principio habrá un tiempo de paz, habrá un tiempo bueno, entre comillas. Así es. Pero después de las últimas 3 años y medio que faltan para el último periodo más será terrible, porque él mismo dice que erigirá una imagen de sí mismo. Claro, para que lo adoren. Y lo más terrible que dice que se le permitirá infundir Sí, vida a esa imagen. Y las personas que no se postren delante de la imagen morirán. Y es ahí donde la palabra dice que todo el que se marque o adore a la imagen ya no tendrá perdón de Dios, hermano. Es una tremenda advertencia de parte de Dios. Pues como bien decía el pastor, yo a veces he tenido que dar instrucciones para aquellos, me refiero no cristianos. Le digo, bueno, ya que te has resistido a recibir al Señor, bueno, la última oportunidad la tienes si no te marcas y no adoras a la imagen, pero va a ser muy difícil, porque no va a ser así como estamos hoy día, que dentro de las casas y que yo me voy a quedar aquí tranquilita. No, usted, la persona, por eso dice que se tendrán que marcar para poder vender o comprar, porque no van a poder comer. Mire, hoy día el mundo es global, las comunicaciones son globales. Usted está escribiendo en su computador y ya todos están viendo lo que usted está escribiendo, aunque usted ponga el firewall, software y todos están viendo lo que... Es más, todo lo que nosotros estamos hablando, nuestros videos que subimos, nosotros subimos las adoraciones del día domingo y salieron copyright. Se dijeron, hoy se tomaron el trabajo de ver los derechos de escuchar lo que la pastora y la hermana Denise estaba cantando. Claro. Y resulta que dijeron en el minuto tanto, en el segundo tanto, entre este minuto y este minuto hay un tema que es copyright y que le pertenece a un autor tanto. Claro. Y nosotros quedamos... ¿Cómo pudieron darse el tiempo se de subió, escuchar? Ahí, claro, no hay alguien que esté escuchando porque hay programas y capaz que estén escuchando también. Y hay algoritmos, me dice aquí no aporta, nuestra programadora. Nuestra programadora. Entonces, que son programas, pero todo está haciendo, miren, los mensajes de WhatsApp, de Facebook, las fotos, las comunicaciones, todo está conectado. Y el enemigo va a poder tener ese control claro, absoluto. Claro. La persona dice, ay, son 7 años y medio, me hago un hoyo en la tierra, me entierro con hartas cosas, y me hago mi búnker ahí, y me pongo ahí, y cierro las cotillas, después salgo después de 7 años, y listo. Imposible. Me salvé. Cristo, rescátame. No, y hay una cosa, hermano, el diablo está tan acelerado con la ciencia y con la tecnología que va a usar todo esto. Todo lo que usted dice que rico, tengo mi teléfono, me puede registrar mi rostro, me puede registrar mi huella digital. ¿Cómo cree usted que el enemigo va a tener el control sobre la humanidad de los que queden? Hermano, el arca aún está abierta. Sí. La puerta del arca aún está abierta. Y no debemos tener temor a este enemigo. Pero, ¿sabe? Como dice, cuando la palabra del Señor dice, cuando dice ay, ese ay es un ay de dolor. Cuando Jesús está hablando acerca ay de los fariseos y de los escribas y que nombra como 7 ay, está hablando del juicio de Dios para aquellos hipócritas religiosos que hacían todo lo contrario, porque ese ay no es de ay nomás. Hay algo detrás de ese ay. Dice, es una instancia gravísima de juicio. Cuando dice ay de los moradores, es el juicio de Dios sobre la tierra, hermano. Y nosotros tenemos que comprender que este enemigo, por eso en la palabra dice, Dios lo menciona también como el Dios de este siglo. ¿Cierto? Y qué bueno que no diga siglos. No, porque es del siglo. Gracias, Señor. Si fuera siglos, estaríamos complicados. Claro que sí. Pero el Señor dice de este siglo porque tiene un periodo de inicio y de término. Y un periodo de término. Claro que sí. Esto comenzó en Génesis. Amén. Pero termina en el Apocalipsis, claro. Exactamente. Amén. Porque acuérdense que el falso profeta, ¿cierto? Y el anticristo, ellos serán los primeros que inaugurarán, después de la última semana de la gran tribulación, ellos van a inaugurar el lago de fuego. Y aún Satanás va a ser guardado por 1000 años más. En prisiones va a venir un ángel con una cadenita, y usted, un ángel, no va a venir un arcángel, ni va a venir todo el ejército de Dios, un ángel,
donde Satanás no puede no oponerse, va a venir, ¿cierto? Con las cadenas. Con esa cadena para encarcelar a Satanás. Oye, un ángel va a venir, el ángel va a decir, Dios no se va a tomar más problemas con el enemigo para ese tiempo, sino que lo va a mandar un ángel, y no va a mandar un ejército de ángeles, porque no tiene para qué. Un ángel es suficiente. Así es. Yo creo que Satanás, con respecto a Dios, está tan asustado que capaz que se ponga la cadena en solo. Y bueno, y por eso el diablo también se está armando con un ejército. Por eso él teme a la iglesia. Sí, amén. Porque la sangre de Cristo está sobre la iglesia. Y es así que la sangre de Cristo está sobre usted, la sangre de Cristo está sobre nosotros. La autoridad que Dios dio a la iglesia, hermano, es para que nosotros tuviésemos una victoria rotunda, hermano, en el mundo espiritual. Pero ¿por qué no acontece? Porque la iglesia no madura, hermano. Hay personas que dicen, pastor, sabe que en mi casa pasan cosas, se mueven, pasa aquí, pasa allá, y ahí nosotros vamos con el equipo SWAT. Espiritualmente hablando. Sí, amén. Va el Espíritu Santo primero y va el Señor con nosotros, porque si no nosotros no vamos. Amén. ¿Cierto? Y ahí, claro, el Señor responde, pero no es porque nosotros tengamos algo especial. No. Siempre Dios ha querido, hermano, que su iglesia tenga la autoridad y que todos, hermanos, pudiéramos orar para ejercer esta autoridad y todos fuéramos una respuesta, hermano, en el mundo espiritual para todas personas, aquellos que lo necesitan. Una iglesia en poder, en autoridad madura, de Dios. Sí, una iglesia porque Dios le dio la victoria. Dios dice que Jesús venció en la cruz y dice claramente que toda esta autoridad Dios se la dio a la iglesia. Amén. O sea, este tiempo, este enemigo, la iglesia está no solamente para hacer frente al enemigo, sino que para derrotarlo. Amén. Por eso, hermano, cuando usted me dice así, pastor, me dice, se levantó el enemigo, se levantó el diablo. Y él le dice, a ver, ¿qué pasó? No, lo que pasa es que me estaba preparando un tecito. Entonces, y de repente, se me devuelve el tecito. Y digo, ay, Señor, son como niños, Señor, son como niños. Señor, si pudiéramos entender, Señor, la autoridad que usted nos ha dado, Señor, para entender que aquellas personas que están con nosotros aún no se han convertido porque hay cubiertas de tinieblas que el enemigo ejerce una autoridad espiritual sobre ellos. ¿Por qué no se han convertido? Porque dice la palabra, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Pero ¿quién va a hacer retroceder esa cubierta de tinieblas? Pastora, ¿quién va a hacer retroceder esa cubierta de tinieblas? La iglesia. La iglesia. La iglesia. Y tiene que ser madura. Lo más importante, ¿por qué el pastor recarga esta área? Porque la iglesia, los hermanos tienen que entender que tenemos primero al Señor. Y Él sometió todas las cosas bajo sus pies. Y el Señor dice que Dios, en Filipenses 2, habla de una exaltación que Dios le da el Padre le da a Jesús. Y dice, por haber Él muerto en esa cruz, siendo obediente hasta la muerte, lo puso por sobre todas las cosas. Y eso que el Señor Jesús hizo es lo que nos da la autoridad a nosotros para hacer retroceder. Cuando venga el desánimo, venga el temor, no se ponga a llorar solamente, sino que usted use la palabra de Dios, hable con el Señor y reprenda esta influencia espiritual para que vaya. Esa es la madurez, eso es lo que debemos hacer cada vez que tenemos un ataque de desánimo, porque el Señor nos puso en esta tierra no para que anduviéramos siempre llorando, tristes, que el problema, mire, siempre vamos a tener problemas, siempre, hermano, mientras estemos aquí, pero el Señor nos ha dado una herramienta poderosa, como el pastor lo ha estado explicando a cada momento, para hacer retroceder ese ataque que viene de parte del enemigo. Amén. Amén. O sea, hoy Dios nos ha puesto para vencer, amén, para resistir, para que nosotros rompamos el yugo de atadura que el enemigo tiene primero sobre nuestras vidas. Pero ahí es donde está la iglesia, no entendiendo esto. Y hermano, yo te voy a decir una cosa, si hay una diferencia, yo te vuelvo a decir, una diferencia terrible entre cómo se va a manifestar este enemigo en este periodo de la gracia, en este periodo en que nos encontramos, y cómo se va a manifestar después de que la iglesia sea quitada, que leíamos nosotros, ¿cierto? El domingo dice que Él se va a manifestar, pero hay alguien que lo detiene, dice 2 Tesalonicenses, ¿cierto? Y después se va a manifestar. Hermano, Él va a ser el sistema. Él va a estar, no va a ser solamente espiritual como hoy, Él va a estar en la autoridad, Él va a estar en la gente, en el sistema económico, porque acuérdense que va a comprar y vender, pues como decía la sierva, va a tener que tener la marca, Él va a estar en las leyes, Él va a estar en los controles policíacos,
porque va a haber un solo gobierno mundial, que es el último gobierno mundial que se escribe Daniel en los pies de barro, ¿cierto? Y de hierro, donde este gobierno mundial va a estar, el sistema va a ser Satanás mismo. El sistema va a ser Satanás mismo, porque Satanás, ¿qué va a hacer? Va a preparar su ejército Así es. para ir a sitiar la ciudad de los santos. Satanás va a ir a sitiar a Jerusalén. Él va a ir a querer destruir, como fue el genocidio de la Segunda Guerra Mundial del pueblo de Israel. Satanás, después de que se saca la máscara, él va a ir con su ejército a sitiar la ciudad de Israel y a destruir la ciudad de los santos, a destruir Jerusalén. Y la Escritura dice, porque hay mucho que entender y aprender, de que ahí es donde Dios pone nuevamente sus pies sobre el monte de los olivos. Ese monte se parte en dos, porque si Dios no viene al rescate del pueblo de Israel durante el tiempo de la gran tribulación, Satanás arrasaría completamente con todo el pueblo de Israel. Va a ser un tiempo, hermano, donde está la batalla de Magedón, donde van a ocurrir cosas, pero que usted no se imagina. Por eso usted tiene que entender que nosotros estamos en la iglesia, no estamos escondiéndonos para decir, hoy Señor, queremos, Señor, que usted nos saque de aquí para salir arrancando, No. como que nosotros no tuviéramos el valor. Por el contrario, hermano, tú tienes que entender que la autoridad que la iglesia tiene es una autoridad que a Cristo le costó, hermano, entregar su vida en la Sí, cruz. amén. Tú no puedes seguir viviendo sin considerar la autoridad espiritual que Dios te ha dado. Tú tienes que madurar, tú tienes que tomar decisiones, tú tienes que, por supuesto, cerrar puertas al enemigo. Así es, amén. Porque si más encima tú, hermano, yo a veces digo, hay personas que están reprendiendo. Mira, quiero que veamos un caso, vamos a ver un caso. Yo solamente voy a leer un versículo, porque la pregunta es, ¿cómo entonces el enemigo obra sobre la iglesia? ¿Cómo obra? Imagínense si le va bien obrando sobre la iglesia, imagínense cómo lo va a hacer en el tiempo de la gran tribulación. Va a ser terrible, porque ahí él va a ser la autoridad, para que usted él va a ser el sistema, para que usted me comprenda. Usted va a querer ir a comprarse alguna cosita al supermercado, le va a decir, perfecto, pero ¿va a ir con dinero? No, pues ya no va a ser. ¿Va a ir con la tarjeta del cash? No, nada. ¿Más moderno va a pagar con el teléfono? Tampoco. ¿Con qué va a pagar, pastora? Con la marca. Va a poner en la mano. ¿Y la tecnología, existirá esa tecnología? Algunos expertos ya dicen que sí. La tecnología ya está, eso ya está desarrollado. Los chips que han hecho son tan pequeñitos Y eso ya existe. Si ellos se lo ponen a los animalitos, lo que van a poner el ser humano puede que sea algo mucho más pequeño y más, a lo mejor, mucho más, ¿cómo le diríamos? Con mucha más información. Exactamente. Ahora, nosotros tenemos que comprender que si él va a tener todo abierto en ese tiempo, o sea, él va a ser muy difícil que alguien pueda hacerle frente. Y aquellas personas que se salven, se salvarán. Sí, es verdad, hay personas que se van a salvar, pero ¿sabe lo que significa el ver que maten a toda su familia? Tal como es la persecución de los cristianos hoy día en distintas partes del mundo, porque eso, ahí no hay derechos humanos. Eso no sale en la televisión. No. Eso nos muestran, como hemos visto nosotros, información de aquellas iglesias donde están los sitios de ISIS, donde ellos acribillaran personas, familias completas en iglesias humildes, etc. Sí. Y el Satanás, él es cruel. Sí. Él es cruel, es un ser espiritual desquiciado que odia a Dios y por supuesto odia a la creación, te odia a ti, nos odia a nosotros, pero hasta más no poder. Él quiere destruir todo lo que Dios ha levantado. Ahora, en esto tú tienes que comprender que aquellas personas que se salven verán morir cruelmente a sus familiares. Y los que se salven, aún después de ser torturados, Satanás va a estar esperando que nieguen el evangelio y la muerte final va a ser que ellos morirán decapitados. Son los mártires de la gran tribulación, los últimos mártires. Entonces yo te digo, amado hermano, iglesia, quien escuche esto, hermano, vuelve a Cristo. Amén. Vuelve a Cristo, no pierdas el tiempo, no seas duro en tu corazón, no seas indiferente con Dios, porque Dios, hermano, es como el arca. Aquella arca, cierto, que aún todavía no había comenzado a llover, pero venía aquel gran diluvio y el arca de la puerta estaba abierta. Y pudo mucha gente, muchas familias pudieron haber entrado, si entraron los animalitos, pudieron haber hablado con Noé, y le he dicho, Noé, nosotros también queremos subirnos contigo al arca, pero nadie se fue a subir. Pero llegó un momento que Dios mismo cerró la puerta del arca porque comenzó lo que había declarado, el juicio. Y este tiempo es exactamente igual. Sí, amén. Yo no sé si tú subestimas al enemigo,
Yo no le subestimo ni no le tengo temor, porque sé que mientras yo me mantenga en Cristo, mientras nosotros estemos del lado del Señor, está su poder y su fuerza actuando en mí Así y en la es. sierva. Está la armadura, no dice la armadura del pastor. No, no, la Hoy, ¿dónde armadura. quedó mi armadura? Quiero mi armadura. No, dice la armadura de Dios. Amén. Y esa es la armadura que nos cubre a nosotros. Sí, amén. Pero tú tienes que entender que Él anda buscándote y tú tienes que afirmarte hoy más que nunca Así en la es. fe. Mira, aún bien, hermano, que tú dices, bueno, ¿y cómo el trabajo que Él hace? Porque vamos ahora, volvamos a este tiempo presente, cómo el enemigo actúa sobre la iglesia. Primeramente dice en Hechos 5:3, dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? ¿Qué fue lo que pasó con Ananías, pastora? ¿Quién era Ananías? Ananías era, junto con su esposa, tenían una heredad, Y- en la cual ellos quisieron mostrarse como muy dadivosos, como también mostrar, porque en realidad ellos no lo hacían para Dios, porque lo estaban haciendo para mostrarse a los demás, de que ellos podían también hacer lo mismo que hizo Bernabé. Pero una pregunta, ¿Ananías y Zafira eran del mundo o eran de la iglesia? No, eran creyentes, porque estaban escuchando a Pablo, o sea, a Pedro estaban escuchando. ¿Eran de la iglesia? Eran de la iglesia, pero ellos se quisieron congraciar con las personas, queriendo mostrar mayor, Espiritualidad, claro, el ser reconocido. ser reconocido de que ellos podían dar más, Que, porque ellos podían haber vendido la heredad y haber dicho, no, yo quiero dar esto nomás, pero ellos le mintieron al Espíritu Santo, porque ellos dijeron, vendimos esta heredad y esto es lo que esto es todo. es todo, claro. Ay, Pedro le estaba ahí con la calculadora. No, y Pedro con el no libro, estaba con Pedro con el libro de contabilidad. No, no. Pedro le habla al Espíritu Santo. Claro que sí. Y fue tremendo porque él no necesitaba mostrarse esa falsa espiritualidad. Él tendría que haber sido más temeroso de Dios para no haber pecado, porque él pecó al decir que la heredad, porque la heredad le pertenecía, era de él. Si Dios no lo hubiera matado, si ellos hubieran sido honestos. Pero así lo dice la palabra, pues cuando queremos mostrar algo que no lo somos, el Señor nos descubre y nos muestra, gracias a Dios, que Él nos da oportunidad y no los mata en el momento, porque si no sería tremendo. O sea, primero, ¿cómo hace el enemigo estando, hermano, en la misma iglesia? Como Es la engaña. misma iglesia, hermano. Ananías y Zafira estaban en la misma iglesia, estaban dentro de la misma congregación. Y ahí es donde tú tienes que entender, hermano, mira, yo puedo ser a lo mejor una persona que no tengo mucha cultura, a lo mejor una persona que, a lo mejor me cuesta leer, me cuesta escribir. Yo me acuerdo que mi abuelita, las típicas abuelitas, ella no sabía escribir, ella solamente sabía firmar. ¿Y las matemáticas? Sí, las matemáticas se las sabía el rey del derecho, ella tenía un libro de cuentas, un libro chiquitito, que estaban las multiplicaciones, y ella era ahí, en su cotona que se ponía a trabajar en el mercado, su libro de cuentas. Pero no sabía leer y solamente sabía firmar. Pero aceptó a Cristo. Amén. Aceptó a Cristo en su corazón. Y Dios le perdonó. Y Dios se la llevó. Y tengo la firme esperanza de que cuando yo esté juntamente con el Señor, también le veré. Amén. Así como a toda la familia que ha partido partido delante del Señor. ¿Sabe por qué el enemigo tiene cabida dentro de la vida de los creyentes en la iglesia? Porque el enemigo no puede hacer en ti lo que tú no le permitas que él haga, por una razón fundamental. ¿Sabes qué es lo que se llama esa razón? Convertirse a Cristo de corazón. Convertirse a Cristo de corazón. Arrepentirse de corazón de los pecados. Permitir que Dios ponga en ti el verdadero temor reverente a Él, para no ser como Ananías y Zafira, que estando dentro de la iglesia, dice que Satanás logró entrar en ellos para tentar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tú tienes que entender algo, que el enemigo busca romper tu comunión con Dios. Así es. ¿Sabes que esta palabra está tan buena, pastora? Sí, amén. Que yo creo que vamos
no para el domingo, pero el próximo jueves vamos a hablar la segunda parte de esta palabra. Sí, amén. Porque estamos recién en la hoja número 1 y tenemos muchas hojitas. ¿Les gusta lo que estamos conversando? Amén. Amén, gracias, Amén. hermano. Y también nos puede hablar ahí, usted después nos manda los recados de lo que, cómo les llegó la palabra, que ha sido instructiva para poder vencer en este tiempo, sobre todo ahora, que hay mucho temor, hermanos, por causa de lo que ha pasado, no solamente del virus, sino también de la cesantía, de todo lo que está viniendo en este tiempo. Va a venir a lo mejor estrechez, hambre, muchas cosas que van a comenzar a acontecer. Entonces, en eso, hermano, es importante saber que el Señor está de nuestro lado y que debemos combatir esos pensamientos que el enemigo va a querer poner en nuestra vida. El próximo jueves vamos a seguir hablando de la segunda parte de esto, si es que el Señor no ha venido. Amén, Y sí. vamos a seguir hablando de la estrategia del enemigo que utiliza en este tiempo, porque usted va a comprender que él va a provocar su vida. Y aquellas cosas que usted dice que considera que son casualidad, no, mi hermano, no son casualidad, sino que forma parte de la estrategia que el enemigo tiene Así es. para arrancarle a usted del camino de la fe, para que usted se aparte, hermano, hermana, de la palabra de Dios, ya sea por la provocación, por el desaliento. Él busca que por todas partes nosotros contrariemos la palabra de Dios. Un ejemplo para ir terminando. Si yo como esposo, mi esposa, en algún momento nosotros tenemos un altercado, hay una diferencia en los dos. Y en esa diferencia que nosotros dos tenemos, el enemigo busca provocarme a mí para que yo no obedezca la palabra del Señor al respecto de lo que dice la Escritura y de mi relación espiritual que yo tengo que tener con mi esposa. Así es. Entonces, ¿qué es lo que logra el enemigo con ese enojo? Dividir, separar Y que desobedezcamos la palabra del Señor y que ya no vivamos. conforme a su palabra. O sea, claro. el diablo dice, ay, qué bueno, mira, tú eres un hijo de Dios, pero tu matrimonio no vive. Sino que en esa área, dice Satanás, tengo cabida porque estoy contrariando. He logrado que ellos contraríen la palabra acerca de lo que tienen que hacer como esposo, y ahí el enemigo tiene, eso es la provocación. Y nos va quitando autoridad para poder... Porque ahí el enemigo puede Claro. entrar, porque lo que él busca es que tú desobedezcas a la palabra. Así es. Así que bueno, vamos a orar al Señor Amén, amén. y vamos a dejar esto para la segunda parte. Sí, Ya esta hermano. es la introducción acerca de este enemigo que está esperando. Él está esperando su momento para venir sobre la tierra. No te olvides de eso. Así es, amén. Yo creo, hermanos, que hay mucha gente que hoy día odia lo de Dios. Leyes que están en contra de Dios. Así es. Y mucha gente que en un principio van a estar felices de que no hay un sistema donde la palabra de Dios se hable. Pero después ellos mismos se darán cuenta de que este sistema, que este ser inicuo traerá sobre la tierra será tan terrible que él no, aún le dice, habla Dios acerca de la Iglesia Católica, la gran ramera. Dios va a perseguir todo tipo de religión falsa. Los primeros que van a desaparecer van a ser los apóstatas, estos falsos profetas, estos mentirosos que hoy día no tienen cabida. La palabra que ellos están hablando hoy día no tiene cabida. Ellos, imagínense, hoy día le siguen hablando a la gente de prosperidad. Si los negocios están todos cerrados, ellos dicen, no, si Dios te trajo para ser un empresario. ¿Y dónde llegó esa palabra? Yo le digo a todos estos falsos apóstatas mentirosos. Si la mayoría de todos los negocios, usted mire para afuera, la mayoría de los negocios están cerrando. La mayoría de la gente hoy día están finiquitando su trabajo. Entonces, no, que Dios te trajo para ser próspero. Y bueno, ¿y qué van a predicar ellos ahora? Ellos van a ser los primeros que ellos van a ser juzgados. Pero usted, iglesia amada, hermano, quien no escuche este mensaje, vuelve al Señor. Si usted conoció al Señor, a lo mejor siendo pequeño, ¿cierto? A lo mejor Así es. la abuelita Lo llevó a la conocemos iglesia, muchos casos. sí, muchos casos donde la abuelita era quien llevaba y se recuerda acerca de lo que escuchó, porque la palabra no vuelve vacía. El Señor hace como quiere con la palabra en el tiempo que Él quiere. Es tiempo de volver a Cristo. Sí, amén. Amén. Vamos a dejarlo hasta acá, porque el próximo jueves, si el Señor no dice lo contrario, vamos a partir con la segunda parte de este mensaje, que es conociendo la estrategia del enemigo. Así es. Y también, por supuesto, teniendo una visión hacia el tiempo que viene y el presente, cómo se manifiesta en esta etapa y cómo se manifestará en la etapa siguiente, para que tú no te engañes y digas, oh Señor, yo me escapo en la gran tribulación. No hay nada que puedas hacer, porque allí será el gobierno de esa semana donde se le ha dado esa potestad para que el enemigo haga lo que Dios ha permitido
por cuanto rechazaron el amor de Dios, Dios envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Amén. Por eso nosotros creemos firmemente, hermano, por la palabra de Dios, que la iglesia no pasará por esa tribulación. Así que oramos al Señor. Sí, amén. Pastora, Amén. me gustaría que pudiera despedirnos de Amén. oración Sí, Señor. y que Amén. la iglesia tenga discernimiento Sí. y que deje de jugar con el pecado. Así es. Porque si yo tengo un enemigo, el cual Dios me lo presenta como un enemigo, y yo hago le doy alguna facilidad al enemigo, ¿acaso no sería yo traición? Claro que es traición. Porque si yo tengo un enemigo y ese enemigo yo lo estoy sentando a mi mesa, delante de Dios, ¿cómo sería? Como Ananí y Zafira. Exacto. Soy un traidor de la fe. Cierra las puertas al enemigo. Así es. Sácalo de tu vida, sácalo de tu boca, Amén. sácalo de tus ojos, sácalo de todo aquello que te contamina. Así porque es. después de esto vamos a hablar que sin santidad nadie verá al Señor, pero primero tenemos que hablar de esto, para saber qué es lo que es la santidad que Dios está pidiendo en nuestras vidas. Amén. Si no hay entendimiento acerca de esto, menos va a haber santidad. Porque Así esto es. primero es cerrar las puertas al enemigo, saber a qué nos enfrentamos y cerrar las puertas. Si tú cierras las puertas, después vas a saber de cómo se permanece en santidad. Amén. Ahora sí, pastora, Sí, no hablo amén. más, por favor. No, amén. Padre, queremos darle gracias en esta noche, Señor, porque tenemos la gran oportunidad de estar escuchando su palabra, Señor. Hay lugares, Señor, que ni siquiera pueden tener, Señor, este aliento, Padre. Hay hermanos que están viviendo circunstancias muy difíciles en distintos lugares, donde ellos no pueden oír, Señor, como hoy día usted ha puesto el pan fresco nuevamente, que es su palabra, para poder, Señor, comer, alentarnos y seguir creciendo en lo espiritual. Amén. Señor, que esta palabra le sea de revelación a muchos hermanos, que se le abre el entendimiento, que el Espíritu Santo le hable a los corazones, que le hable al Espíritu, Señor. Te ruego, Espíritu Santo, que en esta hora puedan ser abiertos los ojos para que mis hermanos vean que esto no es un juego, jugar con el pecado o jugar, Señor, con tu palabra. Señor, tiene un tremendo riesgo, que es perder su propia salvación. Te ruego, Padre, en esta hora, que hoy se den cuenta que el enemigo que tenemos, el cual sí podemos hablar de él, porque, Señor, a veces se comenta y se habla de otras personas, lo que debemos hacer es desenmascarar a este enemigo, que él vino para matar, robar y destruir. 3 cosas dijo el Señor Jesús que él venía a hacer. Quiere matarte, quiere matar tu vida espiritual, él quiere robarte la fe, él quiere robar la confianza que tenemos en el Señor, pero también te quiere destruir. Y destruirte es matarte en lo que es espiritualmente. Señor, yo te ruego en esta noche, Señor, que si mis hermanos están viviendo conflictos, están viviendo en este tiempo circunstancias difíciles, ya sea matrimonial, ya sea económico o de enfermedad, que ellos puedan recordar que tenemos toda autoridad en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que en Él podemos batallar, usar, Señor, las herramientas que usted nos ha dado, que es la oración, es el ayuno, que es la comunión, la lectura de la palabra, es la fe que usted ha puesto en nuestras vidas. Ruego, Padre, que mis hermanos puedan usar todas estas armas que usted nos ha dado, porque es el Espíritu Santo que abrirá nuestro entendimiento y podremos guerrear contra toda acechanza del diablo. Podemos hacerla retroceder, y aún más, si se reúnen 2 o 3 en tu nombre, tú estarás en medio, Señor. Y creo que dentro de los hogares no hay uno, hay más de 2, Señor, que pueden estar guerreando, pueden estar en este tiempo sacando, haciendo retroceder todo lo que entra a los hogares, y también determinarse si vamos a seguir a Cristo o no, porque hay que determinarse a obedecer la palabra. Amén. Si hay cosas que en nuestro hogar están aplastando, ya sea porque las influencias espirituales, hay una puerta abierta, que ellos puedan cerrarla y decir, esto no corresponde, esto no le agrada a mi Dios. Que cada uno pueda, a través del Espíritu Santo, el Señor le pueda exhortar y nos pueda redarguir a todos nosotros acerca de lo que debemos hacer para vivir una vida conforme a la que Dios quiere que vivamos. Amén. Él sabe que estamos en esta tierra, pero también Él nos enseña con su palabra que nos podemos mantener bajo su poder y su palabra
para mantenernos firmes solo en Él. Señor, bendigo a tu iglesia amada en esta noche, Señor. Señor, guárdala. Señor, así como clamamos, Señor, en esta noche, para que todos nos mantengamos firmes, Señor, en tu palabra, para que cuando tú vengas, Señor, estemos preparados. Sí, Señor. Ruego, Padre, que ninguna de tus ovejas pueda quedarse, sino que se mantengan firmes. Como bien decía el pastor, no importa cómo llegamos, sino cómo llegamos hasta el fin contigo, Señor, fortaleciéndonos, siendo con fuerza, fortaleciéndonos en ti, Señor, pero también, Señor, alentándolos los unos a los otros. Señor, tú estás usando distintos vasos para hablar a tu iglesia. Le damos gracias, Señor, porque usted siempre habló a la iglesia antes del tiempo, siempre nos señaló, siempre estuvo atento, Señor, a avisarnos de estos tiempos tremendos que nosotros pensábamos en aquel momento que iba a ocurrir tan rápido, pero nos dimos cuenta que usted nos preparó antes de ese tiempo para que ya nos fuéramos preparando, y rogamos junto con la iglesia que puedan volver los hijos, puedan volver los parientes, puedan volver aquellos hermanos que escucharon tu palabra, tu verdad, y que fueron engañados por el enemigo. Caiga ese engaño en el nombre de Jesús y puedan ser de nuevo abiertos sus ojos para que vuelvan, Señor. Padre, que sean humildes, mansos y sencillos, dócil, fácil, de que el Señor pueda trabajar en sus corazones, no altivos ni orgullosos, queriendo saberlo, que como con orgullo diciendo es que yo sé más. No, nada sabemos, porque todo lo sabe nuestro Dios, y Él somete todas las cosas bajo su autoridad. Le damos gracias, Señor, en esta noche. Señor, envía tus ángeles a cada hogar, y que cada hogar esté resguardado por ti con la sangre de Jesús. Amén. Y que ningún ataque de las tinieblas podrá atacar ni a su familia, de mis hermanos, ni a nosotros, Padre. Amén, Padre. Usted pone sus ángeles alrededor, y usted, Señor, nos guarda en el hueco de su mano. Le damos gracias, Señor. Te ruego, Padre, que los que están enfermitos, Señor, en esta hora, con alguna dolencia, usted, Señor, en esta hora, Señor, quite todo dolor, quite toda enfermedad. Y, Señor, declaramos, Señor, a través, Señor, de esta cámara, declaramos, Señor, una sanidad por las llagas de nuestro Señor Jesucristo. Recibamos todos sanidad en el nombre de Jesús, para que podamos estar muy firmes y muy, Señor, de buen ánimo, Señor, para seguir despiertos en este tiempo, como dice mi esposo. Le doy gracias, Señor. Cubrimos los hijos, a los nietecitos, les cubrimos de toda acechanza del diablo, todo lo que quiera perturbar el sueño. Señor, reprendemos toda obra de las tinieblas, todo lo que ha robado, Señor, el descanso en esta hora, en el nombre de Jesús. Y, Señor, le damos gracias por su amor, su fidelidad, su misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor. Les bendiga, Amén. hermano. Amén. Amén. Gracias, Amén. Señor. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Amén. Damos un aplauso al Gracias, Señor. Señor. Amén.